A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Quiero ser muy claro, la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres. Y por eso llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o cualquier amenaza contra su integridad, contra su vida, para que puedan recibir en forma oportuna y eficaz la protección del Estado. Bien, pues lo decíamos, van 2 días de marzo y el presidente Piñera ya ha protagonizado más de una, o sea, 2 por lo menos polémicas. La entrevista ayer a TVN tuvo su cuota polémica, por datos que entregó bastante imprecisos, y también por su disposición, si la situación lo amerita, dijo, de volver a decretar estado de excepción. Ya vamos a entrar un poco en materia, pero la del día de hoy tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, esta frase, que si uno revisa las imágenes, como que se sale un poco del libreto. Estaba promulgando el presidente la ley Gabriela, una ley fundamental que amplía el femicidio a todos los crímenes por motivos de género. Fundamental para tratar estos casos. No solo de las cónyuges, sino de convivientes, claro, pololos, expololos. Exacto, exacto. Bueno, el caso de Gabriela fue así, fue el expololo en ese caso. Y salida de libreto, como que acapara un poco la noticia, un error, evidentemente, puesto que después el presidente trata de explicar, interpretar lo que quiso decir, pero lo que dijo es, repasemos, a veces no solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Lo que pasa con esta frase es que, independiente de lo que trata de decir, es que le transfiere responsabilidad a las víctimas, y ahí está lo polémico. Y después, bueno, sale la ministra Pla, él mismo sale a explicar, ahora nuevamente en Twitter entiendo que hace esta rectificación, señalando que en realidad lo que quiso decir es que las mujeres que sean abusadas tienen que denunciar. Sí, pero lo dijo hace poquito, a través de Twitter, ya en una segunda o tercera aclaración en el día. Las cosas claras, dice, jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la ley Gabriela y nuestra política de tolerancia cero con todo abuso o violencia contra las mujeres. Esa ha sido la aclaración hace pocos minutos en Twitter. Sí, yo creo que estamos en una situación compleja porque el presidente no es primera vez que se expresa en forma torpe, digámoslo, poco inteligente respecto de materias bastante sensibles. Ahora, yo también tuve esta discusión, Gerson y Carla, con varias personas en redes sociales, en Twitter principalmente. El presidente, después de decir lo que dices tú, Gerson, él dice automáticamente, justo después, que se trata de que las mujeres un poco no toleren esa situación de abuso, que pierdan el miedo y que la institucionalidad va a estar con ellas para respaldarlas. Un poco lo que el presidente quiere decir en el fondo, y que me parece súper importante, y ustedes saben que en este programa yo trato de interpretar siempre la mejor versión, si es que la hay, del argumento, es que si bien es obvio que la principal responsabilidad la tienen los hombres que violentan a sus parejas, él dice, también es importante que la mujer que es violentada pierda el miedo, haga la denuncia, y aquí estamos para apoyarla. Esa es la mejor versión de su argumento. Hay gente que me dice, pero es que no dijo eso. Si uno revisa el contexto completo de lo que dice, él está citando a Gabriela cuando parte. No sé si se dan cuenta, pero él cita a Gabriela. Dice que Gabriela tiene una conversación con su mamá, y que su mamá, Carolina, dice él justo antes, le dice o le enseñó a que ningún hombre puede ponerle un dedo encima, si eso es tener algo así como amor propio, dice. Esas no son palabras de él está leyendo algo que escribió Gabriela. Tengo aquí la segunda parte. A ver, dale. Lo que venía exactamente después de decir esto. Porque puedo estar equivocado. Dijo, a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va a ayudar y a respaldar. Claro, entonces no podemos un poco que la mujer tiene que salir del estado de miedo, de violencia, por supuesto, no depende solamente de que ella no quiera. Esto es mucho más complejo que eso y hay muchos factores que hacen que las mujeres muchas veces no denuncien a su abusador, eso lo sabemos.
sin ignorar esas complejidades, yo creo que lo que el presidente estaba tratando de decir, dentro de su torpeza, lo que en el fondo él estaba tratando de decir, es... Lo que dijo después. Es lo que dijo después. Es la explicación la que vale y no la frase polémica. Así lo entiendo yo, pero puedo estar equivocado yo. Lo que me llama la atención muchas veces, y se ha hecho común en redes sociales y en el discurso público, es que también nos quedamos con la versión que más facilita nuestra indignación. Porque indignarse de alguna manera nos pone en una situación fácil de antagonismo, donde queda bastante claro quién es el que está equivocado, quién es el malo. Ahora, espera. Lo que pasa es que... En general, pero lo que pasa es que cuando sale a corregir la moneda 2 veces y 3, significa que están reconociendo que algo anduvo mal, el engranaje no funcionó, y a lo mejor la frase no fue... No, la frase no fue para nada. A lo mejor el ejemplo sí, la explicación, lo que vino después, es lo válido. Pero la frase en sí... enteramente torpe. Es el ruido y se roba la noticia. Ahí estamos de acuerdo. En eso estamos todos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Lo que yo punto creo es que no es que la moneda esté válida. No. Lo que hace es que hay algunos medios como Telesur, por ejemplo, que no voy a descubrir aquí, que pone Piñera responsabiliza a las mujeres de los abusos que sufren. Eso no es verdad. Sí, bueno, explica a la gente qué es lo que es Telesur, porque es la cadena venezolana, estatal. Se lo escuché a parlamentario chileno, se lo escuché hoy día a Carol Cariola, que a mí me parece que ahí se empieza a complejizar, porque una cosa es que salga la moneda reconociendo el error, el presidente corrigiendo. Me parece que equivocarse es humano y en el fondo está bien rectificar, y yo creo que ahí hay un consenso. Se equivocó el presidente, se equivocó. Está más que claro y por algo salió a corregir. Se equivocó grosso. Pero después yo escuché, por ejemplo, no sé, pues a la diputada Carol Cariola diciendo que el presidente no entendía la ley que había aprobado hoy y que daba cuenta de que entonces responsabilizaba a las mujeres. Yo creo que eso ahí entra a rayar un poco lo que decía Cristóbal, que en el fondo nos quedamos nos quedamos con una parte, la que más favorece nuestra posición o nuestra indignación. Por eso es importante tener esta conversación y dejarlo bien contextualizado. Ahora, mirando un poquito para atrás en el retrovisor, pero el día de ayer nomás, nos quedamos con otra polémica, y acá podemos entrar un poco ya más al tema de marzo y lo que viene, para no quedarnos en esta polémica, que porque además seguramente lo vamos a tratar no solamente en este programa, con el informe respectivo, sino que además recordemos que esto ocurre en la antesala de una fecha clave, o sea, en un contexto social clave, en un contexto global clave, y en una fecha clave que es el 8M, le anuncio desde ya que tenemos programación especial para esas fechas. Por lo tanto, las palabras hay que medirlas mucho más. Ahora, el día anterior, a propósito de la entrevista que dio en Estado Nacional, que fue muy monotemática, o sea, solamente se habló del tema de orden público y seguridad, y esto para mí tiene una explicación. Lo hablábamos con Hugo Herrera, el historiador, hace algunos días, que es por qué los hechos de violencia, si bien disminuyeron, fueron muy violentos y fueron importantes y están medidos en febrero, se robaron la película, y esto tenía que ver precisamente porque la clase política, recordemos que el Parlamento se tomó vacaciones en febrero, no había sido capaz de mantener viva la preocupación y los temas de la agenda social. Y por lo tanto, los hechos de violencia y los interesados en la violencia son los que finalmente fijaron la agenda. Y es lo que queda. Y ayer fíjate que el presidente única y exclusivamente habló y se le preguntó sobre este tema. Insisto, fue bien monotemático lo que vimos, lo que demuestra un poco lo que estoy comentando. Y además de paso, el presidente dice que de ser necesario decretaría nuevamente estado de excepción, y yo dije, chuta, aquí partimos en marzo de esta manera, o sea, nuevamente enfocados en eso, que es evidentemente un temazo, es muy importante, pero ya sabemos que a la gente que le preocupa, le interesa la violencia, no le interesa que ni la agenda social, ni cualquier otra cosa, le interesa su agenda propia, que es precisamente lograr cosas por la violencia. Por lo tanto, la única manera de poner coto a esta es avanzar en la agenda social, que se retoma recién mañana. Hoy día hubo trabajo de comisión y mañana ya deberíamos ver cómo quedó el tema en enero. Tú ahí estás partiendo de una tesis, que a mí me parece que es bueno darle una vuelta, digamos. La pregunta es si se avanza en la agenda social, se profundizan los cambios, si la violencia cesa. Si esos interesados en la violencia, como tú dices, de instalar esa agenda, y que tenemos gente en ambos extremos, en los dos polos, ¿van a modificar de alguna manera esa agenda o ese interés en caso de que la agenda social avance? No sé si necesariamente va a ser así. Yo creo que, no sé si, porque ya vemos que el tema de las policías ha sido insuficiente, pese a que son súper limitados los protagonistas de estos hechos violentos, que aparte, dicho sea de paso,
apareció del otro lado. Hablamos todos estos meses desde el 18 de octubre de dos componentes que son bastante esenciales, básicos y definitorios, diría yo, de lo que es el fascismo de origen ahí en Italia con Mussolini, que creó precisamente, y lo hemos comentado incluso hasta etimológicamente, el origen del fascismo. De ultraderecha, pero estuvimos hablando durante meses extrapolado a las actuaciones de fascistas, es decir, de matonaje y violencia de la extrema izquierda, ¿no? Algunos ni siquiera ven esto en claves políticas, pero en fin, es para graficarlo. Y tarde o temprano, era cosa de tiempo, si esto se mantenía, que iban a aparecer los componentes originales. Sí, lo habíamos dicho, es raro que todavía no aparezcan. Claro, y aparecieron. Yo sé que hay cosas que incluso parecen caricaturescos. Tú dijiste la indumentaria que parecía de Marvel, o sea, todos como uniformes, los escudos eran todos iguales, hechos de la misma manera, los remaches puestos lo mismo. Yo sé que puede ser caricaturesco, pero también parecía caricaturesco lo que pasó en Europa en 1930 en adelante, que se caricaturizaba toda esta figura y mira cómo terminaron. Por lo tanto, no depende muchas veces ni siquiera de esa figura, sino que depende mucho del contexto, de cómo la sociedad esté respondiendo, y cuando la sociedad está bien licuada en muchos temas, quienes precisamente se roban la película e imponen sus términos son estos grupos. Sí, a mí lo que me llama la atención, Gerson y Carla, es que generalmente las vacaciones, no siempre, no para todos, son periodos de reflexión, donde uno mira lo que ocurrió en el año pasado, se programa, no solo recarga pilas, sino que también se programa, por así decirlo, conscientemente, para ver cuál va a ser el espíritu con el cual se va a abordar el año que viene. Hay una serie de cuestiones que se producen en días donde uno tiene más tiempo para pensar, para estar con uno mismo, para conversar con la familia. Y me llama la atención, estuve revisando hace poco la entrevista que dio ayer el presidente, me llama la atención que yo no veo una reflexión que nos diga que el presidente ha cambiado de registro respecto de lo que había dicho y la manera como ha encarado este conflicto desde el comienzo, que por lo menos lo que los números muestran es que ha sido una forma bastante errática. Y lo que quiero decir es que a estas alturas pareciera que el presidente ya se quedó con una estructura de antagonismo donde está él contra la gente. O sea, él de hecho incluso llegó a decir que no le cabía en la cabeza que los chilenos quisieran quemar su propio país. O sea, nos metió a todos nosotros al mismo saco. Eso ya me parece, a propósito de esto de buscar la mejor versión, a mí me cuesta ver cuál es la mejor versión ahí. Los chilenos quieren quemar su propio país. Él está jugando a antagonizar a un sector de la población, que parece que es bastante vasto a estas alturas, es mayoritario incluso, en vez de pararse por arriba del conflicto y tratar de arbitrarlo, de mediarlo, de buscar una solución para que todos avancemos en el mismo sentido. Me parece que el presidente no tuvo esa reflexión veraniega, no ha cambiado su registro, no ha profundizado en las causas y posibles soluciones de esta crisis, y eso a mí no voy a decir me angustia a esta altura, pero sí me deja con un poco de preocupación. Yo a esta altura no creo que las personas cambien, menos a los 70 años la del presidente. O sea, no esperemos que una persona va a cambiar, no va a ser Ernesto Belloni Checopete haciendo un mea culpa en la Quinta Vergara, pero ojo que en fondo me llama la atención la incapacidad sí ha pasado que tiene. Un poco eso, a lo mejor no con su mirada de algunas cosas, pero fíjate que ha cedido bastante, y eso es lo que se le reprocha desde los sectores más duros de la derecha, por ejemplo, haber entregado la Constitución, que no ha puesto mano dura, pidió disculpas, en fin, ha tenido de eso también. O sea, sí. Un poco de... Sí, pero yo siento que ahora volvió recargado como con el diagnóstico original, ¿o estoy equivocado? No, yo siento que el acento contigo, de orden público ayer fue más que el otro. Sí. Sí, o sea, no hubo nada de lo otro. Exactamente, por eso digo que fue bien monotemática, siendo que podría haber ido mucho más en los proyectos, incluso o defender un poco sus iniciativas y ver si tienen coto esa iniciativa o no, o si hay algo más. Para ponerla en corto, siento yo que algo de lo que ha calentado el ambiente y ha hecho que personas que no estaban originalmente participando en hechos de violencia, necesariamente contra el gobierno, se hayan sumado a esta ola, ha sido la benzina que le ha echado. Lo hemos dicho varias veces aquí, por un lado los excesos de la fuerza pública, pero por otro lado también las expresiones del presidente, desde el estamos en guerra, el enemigo poderoso. Acelerantes verbales. Sí, exacto. Acelerantes verbales. Me parece que no vienen solamente del presidente. Pero el presidente, como tú debería estar muy arriba. Él es el único que no puede poner acelerantes verbales. Él está llamado a hacer otra cosa. Y creo que todavía no entra en esa